cuando no sé qué hacer? Gracias. ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? ¿Qué haces cuando no sabes qué hacer? Y sabes, muchos de nosotros hemos estado o estamos en momentos donde en nuestra vida que no sabemos simplemente qué tenemos que hacer. Por eso la pregunta es: ¿qué hacemos cuando no sabemos qué hacer? Y sabes, es una serie inspirada en el libro de Nehemías. Nehemías fue el copero del rey Artajerjes. No tenía una posesión eclesiástica, no era pastor, no era un sacerdote, no era un hombre religioso, era un hombre común y corriente. Fue un hombre común y corriente que comenzó a escuchar la necesidad de sus hermanos y comenzó a orar al Señor porque no sabía qué hacer en ese momento. Y por 140 años Jerusalén había sido derrumbada. Sus puertas estaban consumidas por el fuego. Sus murallas habían sido derribadas. Y era toda la economía de toda una ciudad estaba por los suelos. Todo el ánimo, el deseo, el ímpetu de haber sido el pueblo escogido por Dios, que poderosamente Dios lo sacó del pueblo de Egipto con mano poderosa, se había esfumado. Habían perdido la confianza en Dios, habían perdido la confianza en ellos mismos y todas las cosas estaban por los suelos. En ese momento Dios comienza a inquietar el corazón de un hombre llamado Nehemías. Al escuchar un informe negativo de lo que estaban viviendo sus hermanos, y al momento de escuchar esa desgracia, Nehemías comienza a orar, y estando en un momento de oración, el Señor comienza a formular, a incubar una visión de cómo sería si Jerusalén fuese restaurada. Sabes, cuando tú estás en un momento difícil de angustia, es muy difícil para nosotros imaginarnos un escenario en donde las cosas sean mejores. La realidad nos abruma. Las circunstancias las que vivimos, las cuentas que no podemos pagar, el divorcio que tal vez viviste hace 5 o 10 años, es tan fuerte que no te permite levantar la voz o levantar los ojos, la vista, y poder tener una visión fresca de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Por eso el día de hoy nos preguntamos: ¿qué hacer cuando no sé qué hacer? Y la semana pasada vimos 3 cosas que podemos aprender, o vamos a recordar rápidamente, que podemos hacer cuando no sabemos qué hacer. Número 1, dijimos: no niegues la realidad, sino abrázala. Y es un momento de arrepentimiento y de alinearte con la voluntad de Dios para tu vida. Número 2, permite el quebranto. Aprende a procesar el dolor. Porque muchas veces nosotros evitamos el dolor, pero no nos damos cuenta que muchas veces el dolor es la gasolina que genera un cambio dentro de nosotros para decir: hasta aquí y hasta aquí no más. Y número 3, lleva todas tus cargas a Dios. Vemos que Nehemías y la oración de Nehemías comenzó a adorar, confesó, se plantó en la promesa y oró específicamente. El día de hoy vamos a estar hablando de incubando la visión. Dile a la persona que tienes a tu lado: Dios quiere incubar una visión en tu vida. Así que, ¿cómo puedo tener una visión fresca de parte de Dios? Sabes, tú no quieres caminar hacia un lugar donde el Señor no te ha llamado. Muchas veces emprendemos viajes y vidas y construimos una carrera pensando que la carrera, la empresa o aquella cosa que el día de hoy estamos persiguiendo nos va a dar paz, nos va a dar tranquilidad, nos va a dar algo que no sabemos, pero que sabemos que no lo tenemos, pero que perseguimos eso como pensando que eso que no lo podemos describir nos va a venir a traer paz o a sentirnos realizados o realizadas. Tú y yo no queremos caminar en nuestras vidas con una falta de visión. La Biblia dice: el pueblo
perece cuando no tiene una visión. Una familia que no tiene una visión está a expensas de cualquier viento, de cualquier oportunidad. ¿Cómo puedo tener una visión de parte de Dios? Bueno, los ingredientes de una visión fresca de Dios es que tiene que tener una carga genuina por algo que mueve el corazón de Dios. Nehemías, cuando vemos y estudiamos el libro, ¿quién hizo la tarea? Les pedí que leyera Nehemías. ¿Quién la leyó? Tacha a todos, Nada más una sierva aquí levantó la mano. Nehemías, vemos que no es movido por sentimientos. Nehemías no fue movido por emociones. No fue movido ni siquiera por la circunstancia. Porque cuando escucha y las emociones tocan su corazón, no vemos que repentinamente hace algo, no, incuba algo dentro de él, estando en su tiempo con Dios. ¿Cuántos de nosotros escuchamos una noticia de algún proyecto y al siguiente día lo queremos hacer ese proyecto? Y ya estamos avanzando y ni siquiera nos hemos parado a preguntar, esta visión que tenemos, este proyecto que queremos hacer, ¿viene de parte de Dios? Nehemías es movido por una carga divina. Por eso tiene efectividad en los pasos que da y no da vuelta atrás. Es un hombre efectivo. ¿Cuántos aquí queremos ser efectivos en nuestras vidas, en nuestros negocios, con nuestra familia? ¿Cuántos queremos tener un buen matrimonio? ¿Cuántos queremos tener hijos que no sean rebeldes? Hijos como el pastor. Oye, pues todos va, pero bueno, a mis padres ya los perdoné. Oye, les voy a contar una historia. Yo una vez, ya cuando estaba ya cuando habíamos sanado muchas cosas, mis padres y yo, les digo, oye, entendí toda la crianza. Me sacaste del colegio, fui homeschooling, pero ¿por qué me diste tantos guamazos? O sea, todo estuvo bien, pero ¿por qué fueron tantos guamazos? Y luego mi mamá, y los que te hicieron falta, hombre, es más, déjate, doy una ahorita. Pero ya nos perdonamos. Ayer vinieron a mi primer día con Jesús y sanamos nuestras heridas. Entonces, Nehemías es movido por una carga divina, no por una emoción. En Nehemías 2:17 dice: ustedes saben muy bien en las dificultades en las que estamos. Jerusalén, dice, que yace en ruinas y sus puertas fueron consumidas por el fuego. Y después dice: reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongámosle fin a esta desgracia. ¿Cómo Nehemías tuvo una carga? Tú y yo queremos una carga divina. Yo quiero una carga divina. Todos necesitamos una carga divina. Cuando hay ausencia de carga, cuando hay ausencia de una carga divina, entonces cualquier dificultad y aplazamiento en el proceso nos va a debilitar para poder seguir avanzando. Necesitamos una carga divina para saber cómo vamos a educar a nuestros hijos. Tenemos que tener una carga divina y una visión de cómo es que se ve un matrimonio que agrada a Dios y le sirve a Dios. Así que Nehemías, ¿cómo obtuvo esa carga? Número uno, escuchó la voz correcta. Todo empieza con a quién estás escuchando. Nehemías dice, en Nehemías 1:4 dice: cuando oí las palabras. Hay voces que necesitamos escuchar. En Deuteronomio 28:1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿De dónde viene una carga divina? Número uno y más importante, de una relación personal con Dios. Porque tú no vas a vivir una vida para los propósitos de Dios accidentalmente. O sea, tú no puedes decir: ay, me tropecé y ahorita estoy haciendo la voluntad de Dios. No es por accidente. La vida que Dios tiene para ti es bajo diseño y tiene un plan y un propósito para tu vida. La segunda cosa que necesitamos ver en la vida de Nehemías, de cómo Nehemías tuvo una carga, es que cultivó esa carga en la presencia de Dios.
Es el proceso de una visión de Dios. Normalmente en tu vida va a empezar con una inquietud, con una situación que no es normal, con un algo dentro de ti que no te deja en paz. Ponle atención a aquellas cosas en tu vida que no te dan paz a primera vista, porque muchas veces dentro de esa intranquilidad está escondida una carga y una visión que Dios te quiere entregar. Nehemías escuchó, comenzó a orar y comenzó a decir: Señor, ten misericordia. Y Señor, he escuchado la desgracia del pueblo. Y comenzó haciendo una oración. Y lo que nosotros suponemos es que comenzó a decir: Señor, pues manda a alguien, pues manda recursos. Mira, yo tengo aquí el favor del rey, así que yo puedo pedirle algo, pero levanta a una persona. Y yo pienso que mientras él estaba en la presencia de Dios, el Señor comenzó a levantar dentro de él la inquietud de ser él el elegido, sin un cargo, pero sí con una carga. Mucha gente quiere el cargo, pero no tiene una carga. Cuando hay líderes que tienen el cargo y no tienen una carga, siempre van a terminar lastimando a las personas. Antes de que te lances a algo, te tienes que preguntar: ¿tengo la carga? Nosotros buscamos levantar líderes dentro de la iglesia que primero tengan una carga. Hay gente que quiere un cargo y hay muchos pastores que compran fidelidad en intercambio por cargos. Pero cuando ese líder o esa persona hacen algo incorrecto y le quitas el cargo, entonces sueltan todo. Es importante que tú puedas decidir y cultivar la carga en tu corazón. Así que en Nehemías capítulo 1, Nehemías escucha el informe en diciembre. Pero en Nehemías capítulo 2 está hablando en el mes de abril. Pasaron 4 meses y fueron 4 meses que aparentemente no sucedió nada. ¿Qué pasa cuando no pasa nada? ¿Has estado en ese momento? ¿Qué pasa cuando no pasa nada? Bueno, cuando no pasa nada es tiempo de estar gestionando con Dios lo que Él quiere hacer en tu vida. No es un tiempo para perder el tiempo. No es un tiempo como pues saber cuándo Dios hace algo. No, es un tiempo en donde cultivamos la visión que Dios quiere darnos. Yo te quiero preguntar el día de hoy: ¿qué visión tienes para tu familia? Diría otro: ¿a poco se tiene que tener una visión para la familia? Claro, porque una familia sin visión va a perecer. Un matrimonio que no sabe cuál es el destino que van a recorrer, van a terminar separados. Jesús dijo: ¿andarán dos sin estar puestos de acuerdo? Si quieres emprender una grande vida, si quieres tener un negocio o tener una vida en tu llamado con Dios que tenga éxito, tienes que tener un plan. Planear es un acto de adoración que refleja el carácter de Dios. ¿Sabías? Porque muchas veces los cristianos somos muy buenos para espiritualizar nuestra mediocridad. Oye, ¿qué vas a hacer el siguiente año? No, pues Dios dirá. Y como se escucha bien espiritual, no, ese brother es un espiritual tremendo. Oye, ¿y cuál es el plan para el negocio? No, mira, todo está en manos de Dios. ¿A poco no se escucha bien espiritual eso? Bien chidote, ¿no? Son puras porquerías. Escúchame bien, porque planear es una de las cosas más espirituales que vas a hacer en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios te creó a la imagen y semejanza de Dios. En Génesis 1:27 dice: Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, a hombre y a mujer.
Si Dios es creador, imaginador, planeador y visionario, nosotros llevamos también su imagen. Entonces, cuando los planes, cuando tienes visión, cuando imaginas lo que todavía no existe y trabajas para crearlo, estás expresando las características más profundas que definen lo que es nuestro Dios. Cuando tú planeas y tienes una visión y luchas para poder llegar a cumplir aquella visión que Dios te ha puesto, estás reflejando el carácter de Dios. Planear no es un acto administrativo, y por eso muchas de las veces pasamos por alto en la iglesia hablar de planeación. ¿Por qué? Porque pensamos que es algo administrativo, y pues bueno, esas no son cosas espirituales, pastor. Enséñame algo espiritual. Escúchame bien, planear es un acto de adoración. Es decirle a Dios: creo que el futuro puede ser diferente al presente, y voy a trabajar para que eso suceda. ¿Eso qué quiere decir? Eso se llama fe en movimiento. Eso es imitar a Dios. Por eso, la falta de visión no solamente es un problema de liderazgo, es un problema espiritual. Es un problema al que rebajamos la imagen de nuestro creador a la de solamente un ser vivo o un animalito. Un ser vivo o un animal no tienen esa capacidad dada por Dios. Es algo que Dios te dio, y es algo que tienes que aprovechar, y es algo de lo que Dios te va a pedir cuentas. Por eso en Proverbios dice: sin visión profética el pueblo se desenfrena. Sin visión tu familia va a perecer. Sin visión tus hijos se van a descarriar. Porque ¿qué decisión vas a tomar cuando llegue una decisión difícil? ¿Cuál va a ser el norte? La visión nos permite definir los parámetros en los que nosotros vamos a fundamentar nuestra vida. Por eso es importante que tengas una visión. Antes de yo tomar el pastorado principal de esta iglesia, tuve la dicha de que amigos pastores y otras personas que no eran mis amigos, pero que los conocía, tomaran el liderazgo de la iglesia a muy temprana edad. Y eso me permitió aprender en cabeza ajena lo que no debería de hacer. Porque yo veía que cuando se tomaba el liderazgo de la iglesia, estos jóvenes pastores, que yo también soy joven, pero ya no tanto, 36 años, soy un ruquillo. Oye, es para darle a los ruquillos de la iglesia que no, sí, pero bueno, empecé a ver que tomaban decisiones muy precipitadas, decisiones que lastimaban a las familias. Y muchos de ellos yo los conocía porque me invitaban a sus iglesias a predicar, y conocía a los líderes y a los cimientos y a los pilares que su padre con mucho esfuerzo cimentó, discipuló y planeó. Y veía cómo las iglesias se separaban en una transición. Y después vi que, por ejemplo, cuando entraba un joven, dice: bueno, vamos, toda la iglesia, jóvenes. Entonces esa iglesia tenía mucha fuerza, pero tenía muy poca sabiduría, muy poca percepción espiritual. Y lo mismo sucede cuando la iglesia es adulta. Pues tiene mucha percepción espiritual y mucha sabiduría y mucho conocimiento, pero nada de fuerza. Así que en el momento de la espera, yo comencé a escribir la iglesia que imaginaba, la iglesia que quería. Y quería una iglesia con un mover fresco de Dios, una iglesia multigeneracional, una iglesia en donde los adultos, los jóvenes, los niños, los viejitos, todos pudieran caber. Yo oraba y le pedía a Dios por una iglesia que fuese sostenida por la oración. La iglesia fue fundada a través de la oración. Así que yo dije: Dios, cuando yo sea pastor, yo quiero que nuestra iglesia sea una iglesia de oración. También yo quería una iglesia con un liderazgo sano, en ambientes donde tú puedas llegar y no haya tensión y el grupito de este y el grupito de aquel, y haya envidias y todas esas tensiones.
Y ahora, si tú ves el día de hoy cómo es la iglesia, ¿a poco no es como te la estoy describiendo? Una iglesia sostenida en la oración, una iglesia con adoración fresca, una iglesia que los adultos tienen su lugar e instruyen y disipulan y son columnas. Y nadie se emociona, pero bueno, lo hago por ti, Señor. La Biblia dice: los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Por eso, jóvenes, ¿cuáles son tus planes? Tienes que tener un plan. ¿Cuál es tu plan de vida? ¿A qué te vas a dedicar? ¿Qué es lo que quieres ser? Te reto y te desafío a que te imagines cómo va a ser tu vida. Matrimonio, ¿cuál es tu visión? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cómo quieres vivir? ¿Cómo quieres llevar tu matrimonio? ¿Quieres que sea un matrimonio feliz? ¿Un matrimonio con la llama encendida? ¿Un matrimonio que se divierten? Pues hay prácticas y cosas que puedes hacer para construir eso. Empresario, ¿cuál es tu visión de negocio? ¿A dónde quieres llevar tu negocio al siguiente nivel? O como trabajador, ¿cuál es la expectativa que tienes? ¿Quieres quedarte siempre en donde estás? ¿O quieres construir algo que valga la pena? Así que quiero darte 3 procesos para incubar una visión de restauración. ¿Alguien está aprendiendo algo el día de hoy? Un amén o algo. Muy bien. Número uno, Nehemías y tú vamos a hacer una evaluación real de en dónde te encuentras. No puedes visionar hacia el futuro si no sabes en dónde estás en el presente. ¿Estamos de acuerdo? No puedes llegar a donde estás soñando si primero no sacas un inventario de dónde estás el día de hoy. Nehemías escuchó, pero no se bastó solamente de lo que él había escuchado, así que emprendió un viaje de 1600 kilómetros de regreso a Jerusalén, y él con sus propios ojos y sus propias patitas dice: salí por la puerta del valle cuando ya había oscurecido y pasé por el pozo del Chacal hacia la puerta del estiércol para inspeccionar las que no lo tienen ahí, pero dice las murallas caídas y las puertas quemadas. Inspeccionó, quería saber cuál era el estatus en el que estaban viviendo el pueblo de Israel. De la misma manera tú tienes que saber en dónde estás parado, en dónde estás parada. Oye, a ver, ¿cómo está mi matrimonio? ¿En qué áreas de nuestro matrimonio están funcionando y qué áreas son las que no están funcionando? Como joven, ¿en dónde estoy parado? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Cómo quiero llegar? ¿Quiero llegar saludable? ¿Quiero llegar gordo, flaco, con ahorros, sin ahorros, con novia, sin novia? ¿Cómo quiero llegar? Nehemías 2:17 dice: ustedes saben muy bien las dificultades en las que estamos, así que antes de avanzar tenemos que saber en dónde estamos. Y si quieres tener una restauración en tu matrimonio, tienes que preguntarte en dónde estamos parados. ¿Qué áreas están quebradas? ¿Qué áreas, qué murallas son las que por la falta de tiempo, la falta de inversión, o por tener una actitud áspera con mi esposa o con mi esposo, esas áreas están quebradas? Pues si están quebradas, está bien, primero tienes que saber la realidad antes de poder avanzar. Lo mismo sucede con las finanzas. Una de las cosas que yo siempre le dije al Señor antes de querer ser pastor, porque después sí quise serlo, pero hubo un tiempo en donde no lo quería hacer, y una de las cosas por las que no quería ser pastor, sinceramente, es porque la mayoría de los pastores viven en carencias económicas tremendas. Entonces yo los veía y decía: no, hombre, Dios, yo no quiero vivir amolado toda mi vida. Y hay mucha estigmatización con el estilo de vida de un pastor.
Así que yo le dije: Señor, si me llegas a llamar al ministerio, hazme próspero en empresas, dame negocios que pueda generar riqueza con pocas horas a la semana. Y así empecé a buscar recursos, y Dios puso uno de los hombres que más influyó en mi vida en el área empresarial. Se llama Michael Hyatt, y él hablaba de cómo generar empresas y riqueza con poco tiempo de inversión, liderando equipos. Y desde antes de la pandemia yo ya tenía mis equipos en home office y desarrollaba empresas un poco diferentes y alternas a lo que normalmente el mundo conoce. Y hoy le doy gracias a Dios que tengo eso, porque puedo darle un buen estilo de vida a mi familia y puedo disfrutar la vida. Si algo tú vas a aprender de mí, es a disfrutar la vida. Un cristiano no tiene que vivir amargado. Un cristiano no tiene que vivir amolado. Un cristiano no tiene que dejar su vida como a la expectativa, sin fe. No, porque la fe es la certeza de lo que se espera. O sea, hay una expectativa de cómo vas a vivir. Hay una certeza de cómo va a ser tu vida, tu matrimonio. Tú puedes planear la visión, el llamado y el destino que el día de hoy el Señor quiere entregarte. No tienes que vivir a la expensa de qué va a suceder o con el temor que no te deja avanzar. El día de hoy puedes ser libres en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que número uno, ¿cómo incubar una visión de restauración? Haz una evaluación de dónde te encuentras. Y número dos, incuba la visión de Dios. El proceso de incubar una visión es una de las cosas de las más desafiantes. Tienes que ser una persona visionaria. Y una persona visionaria siempre se enfrenta con dos tensiones. La primera es conocer la realidad. Muchas la evadimos, pero cuando ya decides enfrentar la realidad en la que vives, yo conozco gente que le da pavor meterse a la cuenta del banco para saber cuánto es lo que deben en la tarjeta de crédito. Dice: no, ni quiero. Y yo como que, ¿cómo? ¿Por qué? Porque no queremos ver cuál es nuestra realidad. Pero una vez que la ves, vas a vivir con la tensión de: ¿ahora qué voy a hacer? ¿Podré salir de esta situación? Así que, por una parte, no puede negar la realidad y es necesario saber en dónde estás. Pero por otra parte, un visionario, una persona que quiere incubar los sueños de Dios en su vida, tiene que tener este ingrediente de fe, que eso te lo da el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te da esperanza y te da certeza de que tu futuro puede ser diferente. Y comienzas a llenarte de la palabra de Dios. Y comienzas a llenarte de sus promesas. Su palabra dice: en verdes pastos me pastoreará. Entonces, oye, mis pastos están todos áridos, todos cuchos, pero su palabra dice que en verdes pastos nos va a pastorear. Y comienzas a llenarte de la palabra de Dios y de escuchar y comienza a alimentarse tu fe. En Efesios 2 dice: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo a fin de que hagamos las cosas buenas. Dios tiene cosas buenas para tu vida. ¿Alguien está escuchando el día de hoy? Dios tiene cosas buenas que preparó tiempo atrás, y con esos pasajes tú dices: creo que mi vida puede ser diferente. En Romanos 8:29 dice: porque los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados, ¿según qué? Dice: según la imagen de su Hijo. ¿Qué quiere decir eso? Que el viejo cascarrabias que eres puede ser transformado, puede ser cambiado. Mira, una de las cosas que
que te puedo contar es que yo era una persona que no me aseaba, o sea, era medio cochinón para llegar rápido al destino, medio sucio, mal hablado, llegaba tarde, impuntual. Pero el Señor te da un Espíritu Santo para ser transformado. Y ahora, como me he visto, pues tiene un propósito. Porque ¿cómo le voy a decir a mi hijo: hijo, vístase bien, hijo, cuida tu imagen, hijo, haz ejercicio, hijo, conquista a la mujer de tus sueños? Pues no la vas a conquistar si estás todo guango, todo cucho, todo sin forma. No, tienes que ser fuerte. ¿Cómo le puedes enseñar cosas a tu hijo que tú mismo no vives? Una de las cosas con las que yo pastoreo es a través de los espacios. Yo soy ingeniero civil y me encanta la arquitectura. Y una de las cosas que yo le dije al Señor: cuando tú me des la oportunidad de ser pastor, yo quiero tener una iglesia limpia, una iglesia bonita, una iglesia donde que la gente que venga y vea las instalaciones puede decir: hay un diseñador detrás de esto. Y cuando vean las cosas y se metan a los espacios, ellas puedan decir: de la misma forma que hay diseño e intención y propósito en la arquitectura de este espacio, también así Dios tiene un plan para mi vida. Cuando vean los el lobby que estamos haciendo está de primer nivel. Y una de las cosas que lo estamos haciendo es precisamente para discipular la mente de las personas a decir: Dios tiene grandes planes para mi vida. ¿A poco no? Vivir con intención te va a costar, pero cuesta mucho más vivir sin intención. Hablando de arquitectura, el diseño cuesta, pero después los espacios son funcionales y la plusvalía que te da por haber diseñado algo bueno es mucho mayor la retribución del costo que invertiste. No sé si me expliqué. En la mañana fui a darle a la bici. Ya me compré una bici. Ahorita, hace 2 años empecé con los maratones y pasé por unas bodegas y las bodegas eran un diseño hermoso y me metí, me paré, dejé la bici, comencé a contemplar y dije: wow, esto es un diseño hermoso. Dije: cuesta, pero ¿cuánto más ellos van a tener de valor agregado por el diseño que le dieron? Pues mucho más que haber solamente hecho una bodeguilla ahí con una fachada fea. No, lo mismo sucede en tu vida. Métele intención, métele propósito. Una de las preguntas más fuertes que te vas a hacer en tu vida es: ¿qué quiero ser? ¿Te lo has hecho? ¿Qué quiero ser? ¿Cómo quiero ser recordado? ¿O cuál es mi asignación? Esta pregunta yo me la hice más o menos a los 25 años. ¿Cómo quiero ser recordado? Leí un libro que se llama Living Forward, en español es Viviendo hacia adelante, y la premisa del libro era hacerte la pregunta de irte al último día de tu vida, y pone en el prólogo, en el escenario de tú estando presente en tu mismo funeral alrededor de tus seres queridos. Y él dice: normalmente la gente en los funerales dicen puras mentiras y dicen cosas que ni siquiera, pero pues ya. Pero él dice: bueno, quitando todo eso, vamos a quitarlo. Vamos a suponer que tú estás ahí en medio de los espectadores y te vas a preguntar: al final de mis días, ¿qué quiero que mis hijos cuenten si ellos son el maestro de ceremonia del funeral?
Si te pones a pensar en esto, en los funerales no hablan de las cosas materiales y de los títulos que una persona consiguió. No dice en el funeral: wow, qué carro traía, tenía unos Ferraris impresionantes. Tampoco dice cuántas empresas fundó, sino normalmente se refiere a su carácter. Fue un padre que estuvo presente, fue un amigo que siempre estuvo disponible, fue una persona honrada. ¿Por qué? Porque al final lo que más importa es el carácter. Y yo recuerdo que escribí algunas cosas. ¿Qué es lo que mi esposa, hijos o familia e iglesia quiero que digan? Y si Andrés estuviera leyendo esta carta, yo quisiera que dijera algo así. Te voy a dar el ejemplo para que después tú puedas hacer este ejercicio y no pasen todavía los de la alabanza. Para que te des una idea de cómo puedes hacerlo, y te prometo que te va a dar una visión bien amplia de las decisiones que tienes que tomar. Imagínate que André soy yo y estoy en mi funeral y él dice lo siguiente: dice, mi padre amó y sirvió a Jesús de una manera apasionada y sin reservas. Fue un hombre enamorado y fiel a mi madre todos los días de su vida. Fue un padre presente, formativo, divertido y próspero, que nos enseñó con el ejemplo a disfrutar a Dios, el trabajo, el ministerio y la vida, siempre con una sonrisa. Fue un siervo visionario, diligente y disruptivo que sirvió a Jesús y le entregó a Jesús sus mejores años y todo lo que tenía. Un hombre con una vida ejemplar, un hombre usado tremendamente por Dios, que siempre tuvo sus prioridades alineadas y que vivió para la gloria de Dios. Un hombre que no le tenía miedo a los problemas. De hecho, gracias, los buscaba a menudo porque los veía como oportunidades. Los imposibles para él eran aventuras para ser vividas y contadas. Un simple e imperfecto hombre que le creyó a Dios en todo. No te digo que soy esa persona, pero al menos tengo un mapa de cómo quiero que al final de mis días se hable de mí. Y eso mismo es lo que te digo. Por eso yo te digo, una de las cosas más espirituales que vas a hacer en tu vida es planearla. De las cosas más hermosas que vas a hacer es tener un plan con la maravillosa vida que Dios te dio. Muchos están esperando una gran oportunidad sin darse cuenta que la vida misma es la mejor oportunidad que tienes para darle gloria a Dios y vivir para Él. No hay otra oportunidad, es esta.
Es esta oportunidad. Ahora sí, pueden pasar la banda. Sabes, pudiera yo darte toda una teología de cómo es que Dios es planeador. De hecho dice, desde antes de la fundación del mundo, Dios los amó y los predestinó. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que antes de que Dios formara el mundo, Él ya sabía que el hombre le iba a fallar. Por eso dice, el cordero eternamente inmolado. Desde antes de formar, Dios planeó, y en la planeación Él vio que el hombre le íbamos a fallar. Y antes de que el hombre fallara, Él ya había predestinado a su Hijo Jesucristo para ser la respuesta y el rescate por tu vida. Jesús no es el plan B de Dios al decir, ay, bueno, los hombres la regaron, entonces déjame a ver qué se me ocurre con Jesús. A ver, Jesús, súbete no, desde antes Dios te amó, te predestinó y planeó todas las cosas para que tú y yo podamos tener un encuentro con Cristo Jesús y podamos venir delante de Él. ¿Por qué no cierras tus ojos el día de hoy? Y tal vez el día de hoy, no sé cómo está tu realidad, pero Jesús nos invita a confiar en Él. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y lleven cargas pesadas. Que tú estés aquí puede ser que para ti sea improvisación, pero para Dios no es improvisación. Dios te amó, te eligió y a través de la vida de su Hijo te rescató. Si el día de hoy tú quieres aceptar este regalo que Dios tiene de parte tuya, solamente tienes que depositar tu confianza en el Señor y decirle a Jesús, Jesús, te entrego mi vida. Si el día de hoy quieres hacer esta decisión y es la decisión más importante de tu vida, lo podemos hacer al simple confiar en Él y depositar nuestras cargas en Él. Yo te quiero ayudar a tomar esta decisión, y si el día de hoy la quieres tomar, yo te voy a pedir que levantes tus manos a la cuenta de 3. Y a la cuenta de 3, cuando levantas tus manos, estás declarando que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a esta tierra y tomó tu lugar en sustitución por la tuya, y a través de su muerte, de su vida, de su muerte y su resurrección, tú recibes vida eterna. Número 3, levanta tu mano si el día de hoy quieres tomar esta decisión. Increíble, increíble. Es la decisión más importante que vas a tomar en toda tu vida. Y todos como iglesia podemos hacer esta oración y decir, Señor Jesús, el día de hoy te reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Perdona nuestros pecados y nuestras ofensas. Ayúdanos a perdonar a los demás. El día de hoy yo recibo por gracia tu perdón y te entrego mis cargas. Quiero caminar junto a ti y que me guíes por verdes pastos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Increíble.